Hola jóvenes, hoy vamos a seguir dándole continuidad a la unidad de expresiones algebraicas. Hoy continuamos con situaciones de la vida real donde se aplican expresiones algebraicas. Iniciamos con el ejemplo número 1. La edad de Samuel dentro de 6 años. ¿Cuál es actualmente la edad de Samuel? No la sabemos. Como no la sabemos, le vamos a asignar un valor literal, que va a ser cualquier letra del alfabeto. En este caso le asignamos la letra T. Entonces, ¿cuál es la edad de Samuel actualmente? Es T años. Ahora pensemos un poco. Pensemos, dentro de 6 años, ¿cuál va a ser la edad de Samuel? Imagínense ahorita o piensen en la edad que ustedes tienen ahorita. Ahorita tienen una determinada edad. La mayoría anda entre los 13 años, porque son alumnos de séptimo. ¿Cuál va a ser su edad dentro de 6 años? Ya sus pensamientos, su mente está reflexionando en la operación aritmética que debe de realizar. Ya, no me responda. Entonces, la edad de Samuel dentro de 6 años va a ser T más 6. Esa es la edad de Samuel dentro de 6 años. T más 6. Aquí estamos utilizando una expresión algebraica donde tenemos una variable y una constante. Observen, esta es la variable T, una adición y una constante. Veamos el ejemplo número 2. Hay 5 aulas. En cada aula hay 5 cajas y en cada caja hay 5 balones. Este ejemplo en realidad no tiene una aplicación algebraica. Lo hemos puesto como introducción al ejemplo siguiente. Volvamos a leer el ejemplo. Hay 5 aulas. En cada aula hay 5 cajas y en cada caja hay 5 balones. ¿Cómo se escribe en forma de potencia el ejemplo anterior? Nosotros queremos saber cuántos balones hay en total. Entonces ustedes comienzan a hacer una operación aritmética que es multiplicación. ¿Y cuál es esa multiplicación que van a realizar? Bueno, 5 por 5 por 5. Recuerden que los paréntesis me indican multiplicación. Repito, 5 por 5 por 5. ¿Cuántas veces se repite ese factor? Ya tienen la respuesta, claro, se repite 3 veces. Entonces, en forma de potencia, ¿cómo lo vamos a escribir? Se escribe con una base que es 5 y un exponente que es 3. ¿Cómo lo leemos? Lo leemos 5 elevado a la 3. Repito, 5 elevado a la 3. ¿Y cuántos balones hay entonces? Por todos en total en esas 5 aulas. Bueno, realizan la multiplicación 5 por 5 por 5 y vamos a obtener la cantidad total de balones 125. Ahora bien, vamos al siguiente ejemplo. Hay X autos. En cada auto hay X costales. En cada costal hay X bolsas. Y en cada bolsa hay X refrescos. ¿Cuántos refrescos hay? Si ustedes observan bien el problema, es similar al anterior, únicamente que aquí ya estamos utilizando una variable que es X. Y recuerden que una variable va a identificar cualquier valor o va a obtener cualquier valor. Volvamos a leer el ejemplo. Hay X autos. En cada auto hay X costales. En cada costal hay X bolsas. Y en cada bolsa hay X refrescos. ¿Cuántos refrescos hay en total? Igual, si tomamos como referencia el ejemplo anterior, veamos qué fue lo que hicimos acá. Se repitió la cantidad tantas veces como la iba planteando el problema. Entonces acá, contemos las X, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos refrescos hay? La cantidad de refrescos que hay va a estar determinada por el producto de esa variable tantas veces como se repita. X por X por X por X. Recuerden que aquí es una variable, no es un por. Ya tenemos que saber que en álgebra muy rara vez se utiliza el signo por porque fácilmente se confunde con la variable X.
Luego, ¿cuántas veces se repite la variable? Se repite 4 veces. Entonces, si se repite 4 veces, al escribirlo en forma de potencia, vamos a tener x elevado a la 4, con la base x y el exponente 4. Entonces, la respuesta que tenemos es hay x a la 4 refresco. Vamos al siguiente problema. El área de un rectángulo de A centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. ¿Sabemos qué es un rectángulo? Bueno, al que no lo recuerda, un rectángulo es una figura geométrica que tiene lados opuestos paralelos y son 4 lados. Eso es un rectángulo. Observen los lados opuestos. Este lado es opuesto con este lado. Entonces tienen igual medida. Este lado es opuesto con este lado. Tienen igual medida. Me dicen que tiene de largo a centímetros y de ancho 7 centímetros. A centímetros de largo, 7 centímetros de ancho. Y luego tenemos que para encontrar el área de un rectángulo se encuentra multiplicando largo por ancho. En este caso, en otros ejercicios o en otros ejemplos se les llama base por altura. En este caso nos dicen de que es largo y ancho, no importa. ¿Cómo encontramos el área? El área se encuentra multiplicando largo por ancho en esta situación. Entonces tenemos el largo que es A centímetro y tenemos el ancho que es 7 centímetros. Entonces esto nos va a dar un producto de 7A centímetros al cuadrado. Ojo, cuando hablemos de área, estamos hablando de toda esta parte interior de la figura que está pintada en verde. Todo lo verde, a eso se le llama área y se mide en unidades cuadradas. Entonces, cuando encontramos área, la unidad va a quedar elevada al cuadrado. En este caso, la unidad es centímetro. No hay que confundir las letras que me identifican la palabra centímetro con lo que es la variable. En este caso, la variable es A. A, esa es la medida de lo que es el largo de la figura. Centímetros es la unidad, entonces no hay que confundirlas. Acá centímetro no es variable. Acá no es variable, entonces solamente es una unidad de longitud. Y al multiplicar centímetro por centímetro nos queda centímetros al cuadrado. Repito, ¿cuál es el área de la figura? Es 7A centímetros al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. El perímetro de un hexágono regular cuyo lado mide y centímetros. Aquí ya nos están preguntando perímetro, no área. Si en la figura anterior quisiéramos identificar el perímetro, entonces diríamos que el perímetro es todo el contorno de la figura. Aquí donde yo voy señalando con mi puntero láser, ese es el perímetro, no lo de adentro. Entonces, vamos a encontrar en este ejemplo perímetro. Ahora, ¿qué es un hexágono? La figura anterior es un rectángulo, cuadrilátero. ¿Y un hexágono qué es? Bien, un hexágono regular tiene 6 lados de igual longitud y el perímetro de la suma de las longitudes de los 6 lados es lo que nos están pidiendo. Ese es un hexágono. Cuenten los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 lados miden igual. ¿Y cómo sé que miden igual? Bueno, porque nos están diciendo que es un hexágono. Acá nos dicen hexágono regular. Repito, hexágono regular. Entonces, cuando me digan que es un hexágono regular, me están diciendo que es una figura similar a la que está acá y que los 6 lados miden igual. ¿Cuánto mide ese lado? Me están diciendo. Mide y centímetros. Aquí me lo dice, y centímetros. Y si un lado mide y centímetros y todos los 6 lados miden igual, ¿cuánto miden los otros lados? Adivinó. Entonces mi perímetro va a ser 6y centímetros. ¿De dónde salió el 6? 1y, 2y, 3y, 4y, 5y, 6y. Entonces voy a tener que el perímetro son 6y centímetros. Cuidadito, ¿alguno de ustedes va a escribir centímetro al cuadrado? No, no escribimos centímetro al cuadrado porque ya lo expliqué.
se escribe centímetro al cuadrado cuando encontramos área. Ahorita no estamos encontrando área, estamos encontrando perímetro. Tienen que identificar bien y diferenciar área con perímetro. El perímetro en esta figura sería aquí donde yo voy pasando mi rayo láser. ¿Observan? Este es el perímetro. Y si me pidieran encontrar el área, lo que tendría que encontrar es cuánto mide toda la zona interior que está pintada en verde. Bueno, pero ahorita no me están pidiendo eso. Entonces seguimos con el siguiente ejemplo. Tengo la suma de 3 con el doble de un número entero. ¿Y quién es ese número entero? Híjole, no lo sabemos. Vamos a identificarlo con una letra. Es M. Oh, ¿y cuánto es M? A saber cuánto es M. Puede ser cualquier cantidad. ¿Y cuál es el doble de M? Adivino. Cuando yo quiero saber el doble de algo, multiplico por 2. Entonces, el doble de M es 2 por M. Y 2 por M, yo puedo obviar los paréntesis y dejarlo escrito de forma más simple como 2M. Entonces, ¿cuál es la suma de 3 con el doble de un número entero? Voy a tener 3 más 2M. Observen. 3 me está diciendo la suma de 3 con el doble de un número entero. Y el doble de un número entero es 2M. Entonces el resultado va a ser 3 más 2M. Muy bien. Si no lo comprende, entonces puede volver a retroceder el video y volverlo a escuchar. Sigamos con ejemplo número 7. ¿Cuál es el precio total de A cuadernos que cuestan 30 lempiras cada uno y B bolígrafos que cuestan 25 lempiras cada uno? Sabemos cuánto podría costar un cuaderno, 30 lempiras. Sabemos cuánto podría costar un bolígrafo, 25 lempiras. Si fuéramos comprando 2 cuadernos y 2 bolígrafos, podríamos sacar la cuenta. La situación es que no sabemos cuánto cuestan. ¿Cuántos cuadernos vamos a comprar? Si sabemos cuánto cuesta. Un cuaderno cuesta 30 lempiras. Entonces, A cuadernos cuestan 30 A lempiras. La operación que hacemos es una multiplicación. Al igual que si compráramos 5 cuadernos, diríamos 5 por 30 lempiras. Entonces, si compramos A cuadernos, vamos a decir que cuestan 30 A lempiras. Un bolígrafo cuesta 25 lempiras. Si compráramos 2 bolígrafos, serían 50 lempiras. Pero no sabemos la cantidad, entonces son B bolígrafos. Si son B bolígrafos, entonces multiplicamos 25 por B lempiras. Y así tenemos dos cantidades totales, que es lo que nos cuestan los cuadernos, que sería 30A, y lo que nos cuesta los bolígrafos, que serían 25B. Y así, el precio total sería la suma de ambas cantidades, que sería 30A más 25B. Y el total gastado es 30A más 25B lempiras. Observen que aquí tienen dos variables, la letra A y la letra B. Y tienen dos coeficientes, 30 y 25. Veamos el siguiente problema. Voy a activar mi puntero láser. El perímetro de un triángulo donde dos de sus lados miden D centímetros cada uno y la base mide R centímetros. Tenemos que tener bien claro qué tipo de triángulo es aquel que tiene dos lados iguales y que tiene un tercer lado diferente. ¿Recuerdan qué tipo de triángulo es? Adivino que no se acuerdan. Es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene D centímetros de un lado y obviamente el siguiente lado, que es de igual longitud, tiene D centímetros. Así, el tercer lado que tenemos, que sería la base, mide R centímetros. Y ustedes recuerdan qué es perímetro. Por eso activé mi puntero láser y voy a señalar lo que es perímetro. Observen, aquí lo que voy señalando con el puntero, eso es el perímetro. Esa es la pregunta que me están haciendo ahorita. Si me preguntaran área, entonces lo que debería de encontrar es toda la parte interior del triángulo, que es lo que estoy señalando acá y que está pintado con color azul, verde, eléctrico. Muy bien, como nos piden perímetro, entonces vamos a sumar las longitudes de los tres lados.
Perímetro va a ser igual a d centímetro, que es un lado, luego más d centímetro, que es el siguiente lado, más r centímetro, que es la base. ¿Y cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar, como tenemos dos d centímetros, una d centímetro, otra d centímetros, entonces sumamos 1 más 1d, nos va a resultar 2d centímetro, más r centímetro. Así que el perímetro del triángulo es 2d más r centímetros. Siguiente ejemplo. Lo que ahorra una persona en F días. Si esa persona gana 320 lempiras diarios y gasta ese mismo día 290 lempiras por día, vamos a ver, activen esas neuronas, hagan la operación. ¿Cuánto le queda libre al final del día, después de haber hecho los gastos que le corresponden? Muy bien, tenemos diario ahorra 320 lempiras menos 290 lempiras. ¿Cuánto nos da el resultado? 30 lempiras. Y si trabaja F días, entonces lo que vamos a realizar es un producto 30 por F. Y ese va a ser el ahorro en lempiras al final de la cantidad de días que haya trabajado por la cantidad de ese salario y ahorrando 30 lempiras. Esa sería la cuenta final o el ahorro total de la persona. 30 F lempiras. Veamos el siguiente ejemplo. Muy bien, jóvenes. Excel en P. ¿Entienden? Excel en P. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver en la siguiente clase y recuerden, si no entendieron algo del video, vuelvan a escuchar y cualquier consulta me la pueden enviar a los canales respectivos. Pasen buen día y se les aprecia.